Como vimos en la primera parte del proceso que Dios realizó para la restauración, vemos que era indispensable cumplir con el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Pero este fundamento de fe y fundamento de sustancia debía cumplirse partiendo desde el nivel individual y sobre la victoria del nivel individual pasar al nivel familiar, sobre la victoria a nivel familiar pasar al nivel nacional, sobre la victoria a nivel nacional pasar al nivel mundial. Bueno, vamos a ver ahora qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. O sea, obviamente Jesús estaba en la posición de Abel, el mundo en la posición de Caín, debía unirse a Jesús. Repito las palabras de Jesús, él decía: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, Caín jamás debe matar a Abel. Sin embargo, el mundo en la posición de Caín terminó crucificando a Jesús. En esta conferencia vamos a ver ahora cuáles fueron algunas de las consecuencias de que esto haya ocurrido y de qué modo la humanidad tuvo que pagar el precio para recuperar la posición perdida. Esta conferencia se llama Los paralelos históricos. Acá vemos entonces que el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, se preparó sobre el fundamento victorioso de Jacob. Una vez que Jacob logró a nivel familiar el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, él fue bendecido por Dios con el nombre de Israel. Dios le cambió el nombre y lo bendijo con el nombre de Israel. Y ahí, sobre este fundamento, sobre sus 12 hijos y 70 parientes, se estableció el pueblo elegido de Dios. ¿Cuál era la misión de este pueblo elegido? Poder recibir al Mesías. Vamos a ver entonces primero esta parte, el fundamento que se realizó etapa por etapa hasta que el Mesías pudo llegar. Porque el propósito de explicar esta conferencia es mostrar que después de la muerte de Jesús, debido al fracaso de que Jesús fue crucificado, todo este fundamento se perdió. Entonces, para que hoy en día podamos estar de nuevo en el nivel de poder esperar a Cristo, esto significa el Señor de la segunda llegada, para poder esperar al Señor de la segunda llegada, hubo que restaurar de nuevo todo lo que 2000 años perdidos desde Jacob a Jesús. Sobre el fundamento de Jesús, Jacob eran 12 hijos y 70 parientes, y con esto fundó la nación elegida. Sobre el fundamento de Jesús, con 12 apóstoles y 70 discípulos, se puede ver claramente el paralelismo, se fundó la segunda Israel, o sea, los cristianos. Los cristianos están en la posición de ser la segunda Israel porque son los elegidos para esperar a Cristo. En aquella época el pueblo de Israel eran los elegidos para esperar a Cristo. Ahora los cristianos, la segunda Israel, sobre el fundamento de Jesús, son los elegidos para prepararse para la segunda llegada. Son 2000 años de preparación. Entonces vamos a analizar brevemente lo que ocurrió desde Jacob hasta Jesús, para que nosotros podamos entender más el propósito de estos 2000 años desde Jesús hasta hoy. Por qué razón se tuvieron que llevar a cabo y cómo cada etapa es la repetición o la restauración de esta etapa perdida. Cada una de estas etapas restaura todo este periodo perdido. Entonces, cuando Jacob tuvo victoria, aún así el Mesías todavía no podía llegar. ¿Por qué? Porque debía establecerse el mismo fundamento victorioso a nivel nacional. ¿Recuerdan? Pero aparte de eso, si ustedes recuerdan, había un fracaso en la historia que debía pagarse con 400 años de indemnización, que fue el fracaso de Abraham. Cuando Abraham no hizo la ofrenda correctamente bien hecha, Dios le dijo que por este fracaso sus descendientes tendrían que sufrir 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Entonces, aunque hubo victoria en la familia de Jacob, aún así, los descendientes de Jacob tuvieron que pasar 400 años de esclavitud en Egipto. Pero ¿cómo fue que ellos entraron a Egipto? Ellos no iban a entrar a Egipto voluntariamente. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad la Biblia cuenta que Jacob tenía 12 hijos, como vemos acá, y había ya una relación de Caín y Abel en la familia de Jacob, con los hijos de Jacob. El hermano menor de los 12 hijos se llamaba José. Y tenía muchas experiencias espirituales y muchas revelaciones, y era muy amado por su padre, por Jacob. Pero los hermanos tenían muchos celos de él. Y varias veces él soñaba, por ejemplo, una vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces él le preguntó al padre qué simbolizaba, qué representaba este sueño, y su padre le dijo
que esto representaba que el padre, la madre y sus hermanos se iban a tener que inclinar algún día delante de él. Pero él era el hermano menor. ¿Qué piensan ustedes que sentían los hermanos mayores cuando él les contaba este sueño? Dice, papá me dijo que algún día ustedes se van a tener que inclinar delante mío. A los hermanos no les gustaba nada. Entonces, muchas experiencias espirituales de este tipo tenía José. Y él le contaba a sus hermanos en realidad con toda humildad, pero ellos no lo tomaban de este modo. Entonces un día deciden asesinarlo. Y lo llevan a un bosque para matarlo. Es obvio que ellos estaban en la posición de Caín y él en la posición de Abel, porque es siempre lo mismo, Caín quiere matar a Abel. Pero cuando están ahí llevando a cabo su plan, llevan unos mercaderes egipcios y ellos ven la oportunidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, de deshacerse de su hermano y de pronto ganar algunos pesos también, porque deciden venderlo como esclavo. En vez de matarlo, deciden venderlo. Entonces, de paso, ellos se lo llevan y ellos hacen algunos pesos. Entonces, sí, lo venden como esclavo y José es llevado a Egipto. Así es como entra el primer descendiente de Jacob, entra a Egipto de este modo. Pero ¿cómo va a ser Dios para que todos entren? Los demás no van a ir voluntariamente, ¿no? Ocurre un milagro que es muy interesante para que vean ustedes cómo Dios trabaja en la historia. José realmente estaba en la posición de Abel. Esto significa que tenía carácter Abel, tenía buen carácter, era bueno. Dios podía trabajar fácilmente a través de él. Entonces, él en prisión rápidamente comenzó a ganar el apoyo y la aceptación de sus líderes. Y un día, el faraón estaba manifestando su preocupación porque tenía unos sueños muy persistentes. Él soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces él llamó a sus consejeros, sus adivinos, sus magos, el faraón, y sin embargo nadie podía interpretarle lo que estos sueños significaban, hasta que José se ofreció. Y José le revela al faraón que estos sueños, las 7 vacas gordas, representaban 7 años de abundancia en las cosechas de Egipto, pero que después vendrían 7 años de sequía, que estaban representados por las 7 vacas flacas. Entonces el consejo de José para el faraón era que él debía guardar, ahorrar la abundancia que iba a haber durante estos primeros 7 años, para que después cuando llegaran los 7 años de sequía no sufrieran demasiados problemas. ¿Se entiende? Bueno, y ocurre exactamente así. 7 años de abundancia primero, el faraón siguiendo estos consejos guarda todo lo que puede. Cuando vienen los 7 años de sequía, no hubo demasiado problema en Egipto. Pero en otras partes, a sus alrededores, sí había muchos problemas, había mucho hambre. Entonces, un día, Jacob envía a sus 11 hermanos restantes. Él había perdido ya uno de sus hijos. Lo olvidé decirles que los hermanos le hicieron creer a su padre, a Jacob, que José había sido matado por un animal feroz. Manchan las ropas de José con sangre de un animal y se lo llevan a su padre diciéndole que lamentablemente su hijo querido había sido comido por un animal feroz. Entonces, obviamente Jacob, que lo amaba mucho, se entristece enormemente. Bueno, entonces, un día Jacob manda a sus 11 hijos a Egipto a buscar alimentos. Cuando entra a Egipto, los hermanos se encuentran con José, pero no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque José, después del favor inmenso que le había hecho al faraón, es nombrado primer ministro de Israel, líder máximo, de Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de él, solamente el faraón, todos los demás estaban por debajo de él. Milagro de Dios. Él entró como esclavo, pero por su actitud de servicio, él llegó a estar en la posición máxima. Entonces, cuando los 11 hermanos llegan, obviamente ellos no lo reconocen, porque nunca iban a imaginar que uno de los líderes máximos de Egipto fuera su hermano, que fue entregado como esclavo. Pero él sí los reconoce a ellos. Y él no tenía ningún resentimiento. Es semejante a cuando Jacob se encontró con Esaú. No tenía resentimiento, él solamente quería abrazarlos. Entonces él se va a un lugar a llorar en secreto, porque estaba tan emocionado de ver a sus hermanos. Pero él quería ver a su padre, a Jacob, a su padre amado. Pero imagina ustedes que José podría decirles a los hermanos: yo soy José, traigan a papá, que quiero saludarlo. No, porque de este modo los hermanos tendrían que primero confesarle a Jacob que ellos hicieron toda esta trampa de que lo hicieron pasar por una persona muerta cuando no era verdad. Entonces esto no iba a ocurrir de ese modo. Entonces José piensa, y cuando ellos están por salir de Egipto,
él les pone algunas cosas de valor entre sus pertenencias, los hace interceder antes de la salida, los revisan y los hace pasar por ladrones. Entonces los llevan delante de José como ladrones. Y él dice, ¿por qué han venido acá a robar? Y los hermanos dicen, no, nosotros no hemos venido a robar. Hemos venido solamente enviados por nuestro padre a comprar cosas, comprar alimentos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué son estas cosas de valor que ustedes tienen? No sabemos cómo aparecieron acá. No, eso es increíble. Yo no puedo aceptar algo así, decía José. Entonces, si es verdad lo que ustedes dicen, me tienen que dejar de rehén al hermano menor, a Benjamín, me lo tienen que dejar de rehén y vayan ustedes a buscar a su padre para que dé testimonio de ustedes. Él lo único que quería hacer era juntar a toda la familia. Entonces los hermanos van y le dicen a Jacob, y Jacob se preocupa muchísimo, porque dice, ya perdí a mi hijo menor José, ahora voy a perder a Benjamín, y se entristece inmensamente. Pero los hijos lo convencen de que no, de que si él va realmente nada va a pasar. Bueno, entonces van. Ahí por primera vez en muchos años están reunidos de nuevo los 12 hijos y el padre. Cuando José los ve, él ya no puede aguantar más las lágrimas y se pone a llorar y les revela quién es. Les revela que él es José. Los hermanos cuando ven esto no pueden creerlo, que ese líder máximo era su hermano. Entonces, ¿qué hacen? Se inclinan delante de él, tal cual como estaba dicho en la profecía. Bueno, de este modo entonces, obviamente Jacob y sus 12 hijos y 70 parientes se quedan a vivir en Egipto porque uno de sus familiares estaba en una posición de liderazgo y era muy cómodo para ellos. Y así es como entra en Egipto. Pero después el faraón que lo nombra primer ministro a José muere. Y los faraones subsiguientes no tienen ninguna simpatía con ellos, con los israelitas. Entonces los van esclavizando poco a poco. ¿Vieron qué astuto que es Dios? O sea que de ese modo Dios logra que todos ellos entren como Egipto y después los esclaviza. Porque había que pagar esos 400 años que quedaron pendientes por el fracaso de Abraham. ¿Se entiende? Bueno, en este periodo es como la etapa de formación de una nación. Porque ellos ya son una nación, pero son una nación dentro de otra nación. Son una nación esclavizada. Pero aún así ya eran como la etapa de formación de una nación. ¿Se entiende? A pesar de que ellos eran esclavos, ellos guardaban la identidad de ser los elegidos de Dios. Ellos se sentían los elegidos de Dios. Y tenían 3 costumbres, 3 tradiciones principales que los ayudaban a mantener su identidad como elegidos. Y eran estas 3. Ellos hacían ofrendas constantes a Dios. A través de estas ofrendas constantes, ellos mantenían la identidad de ser los elegidos. Después también tenía la circuncisión. La circuncisión, como mencioné en algún momento de las conferencias, era una operación que se le practicaba, hasta hoy en día, a los israelitas, en su órgano sexual, a los hombres, para que derramaran sangre a través de ella apenas nacen, a los 8 días. Es una buena pregunta hacerse por qué justamente el pueblo elegido de Dios es el que tiene que derramar sangre de sus partes sexuales. Porque el pueblo elegido es el encargado de indemnizar la caída del hombre, que fue un acto sexual ilícito. Y también guardaban el sábado como el día sagrado. Entonces, a través de estas 3 tradiciones, de estas 3 costumbres, ellos mantenían, a pesar de ser esclavos, la identidad de ser los elegidos de Dios. ¿Entienden? Quiere decir que era una nación, pero era una nación en estado de formación, porque eran esclavos todavía. Pero hacia el final de este periodo, cuando terminan los 400 años, Dios utiliza a un israelita para liberarlos de esta esclavitud y llevarlos a Canaán, las tierras que Dios les había prometido. Esta persona, encargado de hacer esto era Moisés. Pero algunos de los detalles que yo les voy a contar acá, en esta historia, quizá ustedes al principio no le encuentren valor por qué los estoy mencionando, pero lo menciono para que cuando veamos los paralelismos acá, cómo se repite la historia. Acá ustedes van a ver que la historia se repite con periodos de tiempo iguales, con personajes semejantes, con situaciones semejantes, cada una de ellas. ¿Por qué los últimos 2000 años son la repetición de 2000 años antes de Jesús? Porque todo es una preparación para la llegada de Cristo. Entonces, algunos de los detalles que yo les voy a contar acá, se los cuento para que ustedes después vean cómo se repiten, nada más. Entonces, ¿cómo hace Dios ahora para liberar a este pueblo? Para introducirlos como esclavos, Él tuvo que utilizar una estrategia muy astuta. Ahora también tiene que utilizar una estrategia muy astuta para liberarlos. ¿Qué hace Dios? Bueno, el faraón había visto que los israelitas estaban multiplicando mucho. Claro, era una nación dentro de otra nación.
Ya no era un numerito de esclavos nada más, un grupito. Era una nación dentro de otra nación. Entonces, el faraón se dio cuenta que los israelitas estaban multiplicando de más. Y pensó que si algún día los egipcios eran invadidos por los enemigos, los esclavos se iban a poner, por supuesto, del lado del enemigo. Quiere decir que sería como tener el enemigo dentro de casa mismo. Entonces no le gustó que se multiplicaran tanto y decidió que cada vez que nacía un niño varón tenía que ser asesinado, tenía que ser eliminado para que no se multiplicaran tanto. Y ahí nace Moisés. Entonces, la madre de Moisés, para que su hijo no sea sacrificado, prefiere ponerlo en las manos de Dios y toma un canasto y lo calafatea, o sea, lo rellena para que no se hunda, para que no entre agua, pone al bebé adentro y deja que se lo lleve la corriente. Lo pone en el agua, en el río. Entonces, no sabe cuál va a ser el destino de ese chico, pero por lo menos está más a salvo que el hecho de que los egipcios fueran a asesinarlo. Y un día estaba la hija del faraón, la princesa, bañándose a orillas del río, y ve pasar al niño en este canasto. Entonces lo manda a rescatar y cuando ve, le gusta mucho porque era muy bonito. Entonces se lo lleva al palacio. En el palacio, ella pide una esclava israelita para que cuide este bebé. Y la misma madre de Moisés se ofrece para cuidarlo, sin decir que es la madre. Quiere decir que al final termina Moisés en el palacio como un príncipe, pero siendo israelita. Se cría como si fuera un egipcio, pero en realidad era israelita. Y la madre de Moisés le inculca el amor a los israelitas y le inculca la identidad de ser israelita en realidad. Ya van a ver que después acá se repite algo muy semejante. Entonces, cuando Moisés cumple 40 años, 40 justo, otra vez, es la indemnización como para separarse de Satán, Dios le ordena que él tiene que liberar a ese pueblo. Entonces, la historia es un poco larga, pero el punto es que al final él logra sacar a ese pueblo y llevarlos a las tierras prometidas de Canaán. Cuando llegan a las tierras prometidas de Canaán, ya son una nación libre. Claro, después de un curso muy largo en el desierto, ellos llegan a Canaán, tienen que invadir Canaán, entonces son una nación, pero son una nación muy libre también. Una nación muy débil también. Entonces, acá estaba en la etapa de formación de una nación, ¿sí? Porque era una nación, pero eran esclavos. Acá ya estaba en la etapa de crecimiento, porque por lo menos ahora eran libres. Pero sin embargo todavía era una nación débil. Recién llegaban a Canaán. Y ahí comenzaron a organizarse a través de los jueces. Este periodo se llama el periodo de los jueces. Cada juez, o sea, ahí es donde comienza la sociedad feudal israelita. La sociedad feudal, feudalismo significa un sistema de gobierno en el que se dividen las tierras. Se dividen las tierras. ¿En cuánto se dividieron? En 12, porque cada tribu tenía una parte de las tierras. Y cada tierra era dirigida por un juez. Los jueces tenían 3 funciones al mismo tiempo. La de rey, la de supremo sacerdote y la de profeta. Al mismo tiempo. Un rey, un juez era como un profeta, un sumo sacerdote y un rey al mismo tiempo. Bueno, durante 400 años ellos gobernaron de ese modo. Sin embargo, este periodo se caracterizó por ser un periodo bastante oscuro en la fe de los israelitas. Bastante oscuro. ¿Por qué? Porque Dios les pidió que cuando ellos entraran a las tierras de Canaán, se deshicieran de todos sus enemigos. Porque los enemigos tenían religiones paganas, adoraban dioses falsos. Y Dios sabía que la fe de los israelitas era muy débil y que algún día ellos podían contagiarse de la fe de los cananitas. Sin embargo, ellos no obedecen. Y ya van a ver que porque ellos no obedecen, la humanidad pierde miles de años de providencia. Ya van a ver. El punto es que ellos no obedecen y tratan de convivir pacíficamente con los cananitas. Y van a ver que después esto da sus consecuencias y al final termina Satanás invadiendo. En fin, el hecho es que ellos confunden su fe y se produce un periodo oscuro en el periodo de los jueces. Cuando termina este periodo de los jueces, el último de los jueces, Samuel, por orden de Dios, corona al primer rey israelita, que es Saúl, dando origen así al periodo del Reino Unido. Entonces acá aparece el primer rey israelita. Bueno, este rey tenía una función principal
él tenía que construir un templo sagrado, la casa de Dios, el primer mandato que Dios le había dado. Y dentro de ese templo tendrían que estar los 10 mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos. Sin embargo, Saúl, en cuanto logra la posición de rey, él olvida rápidamente su misión sagrada. Eso es muy común. Muchas veces Dios elige a una persona por sus condiciones, por sus características, y la tiene que poner en una posición más elevada para que influya de algún modo sobre otros. Pero como el hombre es caído, cuando tiene una posición elevada enseguida se pone arrogante y se olvida su verdadera misión. Se marea con su posición y su arrogancia y se olvida de la humildad que debe tener para servir a otros. Entonces él olvidó enseguida su misión y se empezó a marear y a enviciar con el poder. Solamente estaba enfocado en hacer un ejército cada vez más poderoso nada más, no en hacer la voluntad de Dios. Y él olvidó construir el templo, nunca lo hizo. Entonces Dios lo tolera durante 40 años. 40 años, a ver si él hasta ese momento puede hacer alguna condición de establecer ese fundamento que tenía que establecer. Sin embargo, no lo hace. Entonces Dios lo destituye y en su lugar pone como rey a David. Y David, dice la Biblia, consigue todas las cosas para construir este templo. Todo, cosas impresionantes, las mejores maderas, los mejores mármoles, los mejores metales, todo lo que fuera necesario para construir un templo fabuloso. Sin embargo, Dios mismo impide que él construya el templo. ¿Por qué? Porque David era un rey muy sanguinario, innecesariamente. Por ejemplo, David amaba mucho a Saúl. Y cuando Saúl muere, un mensajero viene a traerle el mensaje de que Saúl había muerto, y como no le gustó la noticia, sacó su espada y lo mató. Era muy peligroso ser el cartero de David. Era muy sanguinario innecesariamente. Por último, David se enamora de la mujer de uno de sus oficiales, de Betsabé. Se enamora de Betsabé, que era la esposa de uno de sus oficiales. Entonces manda al oficial al frente de batalla, en uno de los combates, a propósito para que lo maten, para poder quedarse con su esposa. Entonces, este tipo de cosas eran intolerables a los ojos de Dios, y entonces Dios mismo impide que David construya el templo. Y David también gobierna durante 40 años. Ya estaba en la etapa de perfeccionamiento. Ahora sí era una nación poderosa y libre. Poderosa y libre. ¿Se entiende? Quiere decir que todo estaba preparado para que el Mesías naciera en este periodo en realidad. El Mesías tendría que haber nacido acá. Jesús tendría que haber nacido acá. Ya era una nación libre y poderosa. Formación, crecimiento y perfeccionamiento de una nación. Como estaba en la etapa número 3, Dios podía dividirla 3 veces también, a esta etapa. Como formación, crecimiento, perfeccionamiento. Intentar acá. Como no lo logró en esta etapa de Saúl, lo intentó en la etapa de David. Como no lo logró en la etapa de David, iba a intentarlo en la etapa de Salomón. Podía dividir 3 veces, porque estaba en la tercera etapa. Y Salomón sí construye el templo. Salomón sí logra construir el templo. Quiere decir que acá hay una victoria parcial del lado de Dios. Pero Salomón tenía un gran problema. Una gran debilidad, que eran las mujeres. Él tenía como 300 esposas y 700 concubinas, dice la Biblia. 1000 mujeres. Aún tuviera una diferente cada día, le alcanzaba para 3 años no repetir la misma mujer. Era muy bajo, muy caído. Pero lo más grave era que la mayoría de esas mujeres eran de tribus paganas, cananitas. Adoraban ídolos falsos. Y al final terminan pidiéndole a Salomón que él también adore a sus ídolos falsos, y dentro del templo también. ¿Entienden? Entonces al final el templo mismo es invadido por Satán, y Salomón es invadido porque inclinarse delante de uno de esos ídolos falsos es como inclinarse delante de Satanás. ¿Se entiende? Entonces ya Dios no podía dividir más esa etapa, y todo esto se perdió, todos estos 3 periodos se perdieron. ¿Se entiende? Fíjense ustedes, si cuando ellos entraron a Canaán hubieran obedecido a Dios, esto no habría pasado con Salomón. ¿Se entiende? Quiere decir que el Mesías habría llegado acá. Y aunque igual lo hubiera matado, cosa difícil, pero aunque igual lo hubieran matado, nos ahorrábamos 1000 años acá y 1000 años acá. ¿Se entiende? Quiere decir que aunque igual hubiera matado al Mesías, el Señor de la segunda llegada habría llegado en esta época.
2000 años antes. Porque nos habríamos ahorrado 1000 años acá y 1000 años acá. ¿Se entiende? 2000, aunque hubiera matado al Mesías, igual 2000 años atrás el reino de los cielos habría estado establecido. Si ellos hubieran obedecido a Dios. Pero lo más probable es que no hubieran matado al Mesías ahí. Porque las situaciones acá eran diferentes. Cuando llegó Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era muy difícil y muy confusa la situación. Pero acá no, acá era una nación libre y poderosa. Y estaban acostumbrados a tener un rey y amarlo y unírsele a él. Es decir, que lo más probable es que si el Mesías hubiera llegado acá, habría sido victorioso. Entonces, en realidad, 3000 años nos habíamos ahorrado. 3000 años. Sin embargo, esto no ocurrió y todo esto se perdió. Entonces, ¿qué pasa cuando Satanás invade algo? Hay que dividirlo, ¿no? Separar en Caín y Abel, dijimos, ¿no es cierto? Las ofrendas eran divididas en Caín y Abel. Entonces ahora la nación había sido invadida, Dios tenía que separarlas, hacer la ofrenda, dividirlas en Caín y Abel. Después de la muerte de Salomón entra en una gran confusión y se dividen. En el norte, el reino de Israel, y en el sur, el reino de Judá. En el sur estaba la posición de Abel, Judá en la posición de Abel, en el norte en la posición de Caín. Había 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Bueno, entonces en Judá, en la posición de Abel e Israel, en la posición de Caín, ocurre algo muy interesante también. Este es el período de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Este es el período del profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Acá estaba Elías, Eliseos, Jonás, Amós, muchos grandes profetas del Antiguo Testamento. Y todos ellos venían de Judá, o sea, del lado de Abel. Y la misión de ellos era ir hacia el norte para restaurarlos, para hacerlos arrepentirse, para volver a formar parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, cada vez que llegaban allá, eran asesinados. Siempre Caín matando a Abel, ¿no es cierto? Por eso Jesús más tarde, en esa famosa oración llorando que él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a su pollito, pero tú no lo has querido? Porque cada vez que los profetas eran enviados, eran asesinados. Entonces, por este fracaso, Dios no puede permitirlo más, y Dios tiene que permitir que Israel sea destruida por los asirios. Israel es destruida por los asirios, y Judá es llevada en cautiverio a Babilonia. Y así comienza el periodo de cautiverio judío. Quiere decir que ellos, que habían sido esclavos acá, pasaron un gran curso para ser una gran nación, y ahora por haber fracasado, otra vez volvían a ser esclavos. Otra vez esclavos, la nación elegida de Dios. Babilonia terminó esclavizándolos. Este periodo duró 210 años. Primero estuvieron bajo el cautiverio de Babilonia, hasta que al final Ciro de Persia invade Babilonia, y él no tiene nada en contra de los israelitas, entonces no los esclaviza más. Entonces ellos estaban libres, pero dentro de Babilonia, que no era el lugar que les correspondía, no eran sus tierras, eran otras. Entonces, hacia el final de este periodo, aparece un gran reformista, que es Malaquías. Y Malaquías logra convencer a Ciro de Persia de que permita al pueblo de Israel volver a las verdaderas tierras de ellos, y le devuelve al pueblo judío la identidad perdida. Ellos habían perdido la identidad, se habían olvidado ya que eran los elegidos de Dios para esperar a Cristo. Entonces Malaquías les devuelve la identidad de ser los elegidos de Dios, los convence de volver de nuevo a Canaán, de reconstruir el templo que había sido destruido por los asirios, y así comienza el último periodo de preparación para la llegada de Cristo. Ellos retornan a sus tierras y se preparan de nuevo como una nación verdadera para la llegada de Cristo. Y este último periodo de preparación para la llegada de Cristo, acá aparece un múltiplo de 40, 400 años duró este periodo, es para purificar todos los fracasos anteriores. 400 años de indemnización para realmente prepararse para la llegada de Cristo. 400 años más tarde entonces llega Jesús. Se dan cuenta que Jesús conocía perfectamente todo lo que había pasado en la historia, los miles de años de sufrimiento, de esclavitud, de sangre, para que Él pudiera llegar. Y no solamente de esta nación, porque esta es una nación que es la más importante porque es la nación elegida de Dios. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo también son hijos de Dios, también tienen que ser salvados. Por eso Jesús oró de este modo en el jardín de Getsemaní, que cayó rostro en tierra, como hablamos antes,
llorando y pidiéndole a Dios Padre si es posible que este cáliz pase de mí, porque él sabía todo lo que había sufrido Dios y todo lo que había preparado para que él pudiera nacer, el único sin pecado original. Por eso Jesús oró de este modo. Cualquiera que entienda la inmensa preparación que tuvo que hacer Dios para que este hombre pueda llegar. Acuérdense, desde que estamos hablando desde Adán y Eva, con Caín y Abel en la época de Noé, con Sem y Cam, y después en la época de Abraham, y después en la época de Isaac, y después recién la victoria de Jacob, y después de la victoria de Jacob, la victoria de Moisés, todo el curso de Moisés para sacar a la gente y llevarla a la tierra prometida, todo este curso inmenso, después otra vez volvieron a ser esclavos, todo esto para que este hombre pudiera nacer. Es ridículo pensar que en realidad la misión nuestra es crucificarlo. Es ridículo. Jesús nunca debería haber sido asesinado. Sin embargo, los israelitas no entendieron esto y terminaron crucificando a Jesús. Por lo tanto, todo esto se perdió. Entonces, la nación elegida se formó con Jacob, 12 hijos, 70 parientes. Entonces ahora los elegidos son los cristianos, con Jesús, 12 apóstoles, 70 discípulos. Exactamente igual. Esta es la base de la segunda Israel. O sea, los cristianos están en la posición de ser la segunda Israel. ¿Qué tiene que hacer la segunda Israel? Indemnizar y pagar y restaurar todo este fracaso. No puede llegar el Mesías hasta que no sea restaurado todo este fracaso anterior. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús les ordena a sus discípulos? Después de la crucifixión de Jesús al tercer día, Jesús aparece espiritualmente a sus discípulos y les dice que la misión de ellos es ir a Roma. Entonces, Roma era el centro del mundo en aquella época. El imperio romano era poderoso y todo el mundo de algún modo estaba girando alrededor de ese maravilloso imperio. Entonces ellos tenían que conquistar Roma primero. Entonces, los discípulos de Jesús van a Roma y ahí son perseguidos. Ustedes saben que ellos vivían en catacumbas, ¿no? Las catacumbas eran como unas cuevas, que ahí tenían, eran las tumbas en realidad, eran las tumbas donde ponían ellos a los cristianos, pero también ahí hacían las reuniones, los servicios de oración, etc. Y cada vez que eran encontrados, eran encarcelados hasta el domingo, donde para diversión del pueblo se los tiraba en el famoso Coliseo y se los hacía comer por los leones para divertir al emperador y al pueblo. Sí, a veces nosotros pensamos qué sanguinarios que eran los romanos, ¿no es cierto? Pero no es que fueran tan sanguinarios, si bien lo eran, no es esa la razón principal. La razón principal es que ellos realmente pensaban que los cristianos eran lo peor de lo peor. ¿Sí? Si ustedes ven a una persona que realmente es lo peor, es un violador, criminal, delincuente, y algún día alguien dice, bueno, va a tener que ir a la silla eléctrica, alguno puede pensar, bueno, que vaya nomás. No es que uno sea tan malo, pero uno piensa que él es muy malo. Entonces, los romanos eran sanguinarios, pero más que nada pensaban que los cristianos eran muy malos. Había historias terribles acerca de los cristianos, mentiras terribles, que tomaban niños y los sacrificaban en ofrendas, y que cosas que eran absolutamente mentiras. Satanás se encargó de que ellos realmente fueran perseguidos. Quiere decir que la persecución en Roma fue para indemnizar, para restaurar los 400 años de esclavitud en Egipto. Cuando terminaron estos 400 años, fíjense ustedes, al terminar estos 400 años acá, apareció una persona que era israelita, pero que todos pensaban que era egipcio. Acá también Teodosio I terminó nombrando al cristianismo como la religión oficial de Roma. La religión oficial. Pero todo el mundo pensaba que era un romano común, pero lo que pasa es que él era cristiano. Es exactamente igual que acá. Todo el mundo pensaba que Moisés era un egipcio común, y no era egipcio, era israelita. Todo el mundo pensaba que Teodosio I era un romano común, pero era cristiano, y cuando llegó al poder, él nombró al cristianismo como la religión oficial, y se terminó todo. Milagro, ¿no? ¿Fue casualidad que justo se terminó en el mismo periodo que terminó esto? ¿Y que justo en este mismo paralelismo apareció una persona tan semejante a Moisés? No, no es casualidad. Por supuesto, los años no son tan redondos, no es tan exacto, ¿no? Por ejemplo, esto ocurrió en el año 392. Pero es muy semejante, muy cerca. Bueno,
entonces los cristianos tomaron el dominio de todo y comenzaron a dividirse las tierras también. Y ustedes saben que la sociedad, el sistema de gobierno que regía en aquella época, en la Edad Media, era la sociedad feudal cristiana. Fíjense acá, era la sociedad feudal israelita. El feudalismo es un sistema de gobierno que se divide en las tierras, dijimos. Bueno, acá también, el feudalismo era el sistema de gobierno principal. Bueno, la iglesia se dividió en varias iglesias principales, como la de Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla, Roma, en 5 iglesias principales, y al jefe, al director principal de cada una de esas iglesias, se le dio el nombre principal de patriarca, pero al líder de la iglesia de Roma se le dio el nombre especial de papa. Entonces cada patriarca tenía como 3 funciones principales, como la de rey, sumo sacerdote y profeta al mismo tiempo, exactamente igual que un juez. Los jueces eran como reyes, sumos sacerdotes y profetas, los patriarcas también. Sin embargo, si ustedes recuerdan, este periodo fue un periodo que se caracterizó por la oscuridad de la fe. ¿Recuerdan cuando ellos se mezclaron con los cananitas? Bueno, acá la iglesia tuvo que expandirse. Los cristianos querían, por supuesto, evangelizar al mundo entero. Pero cuando los cristianos fueron al noroeste de Europa, se mezclaron con los germanos, que venían huyendo de los hunos, y los germanos tenían religiones paganas. Entonces los cristianos, al mezclarse con los germanos, también empezaron a heredar ciertas costumbres equivocadas. Es de esta época donde sale la costumbre del árbol de Navidad, por ejemplo. El arbolito de Navidad no tiene ninguna base bíblica. Es una costumbre que se heredó de esta época. La adoración a las imágenes. Es muy común en la Edad Media, uno entraba a las iglesias y había estatuas e imágenes por todos lados. Esa costumbre ellos la heredaron de los germanos. Y así que empezaron a confundir algunas cosas, ¿no? Fíjense ustedes que hasta todo este periodo, siempre, hasta acá, el día sagrado para guardar era el sábado. Sin embargo, acá pasó a ser el día domingo. O sea, cambió también. O sea, había unas cosas que empezaron a confundirse. Bueno, cuando terminó el periodo de los patriarcas, el Papa León III coronó al primer rey cristiano. Fíjense, fue Carlomagno. Pero Carlomagno aparece en el mismo periodo que apareció el primer rey judío, el primer rey israelita, Saúl. Y acá el primer rey cristiano aparece exactamente en el mismo periodo, paralelamente hablando. Acá dijimos Moisés aparece en el mismo periodo que Teodosio I. Acá Carlomagno y Saúl también en el mismo periodo. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Cada cosa, cada periodo tiene personajes semejantes, duración de tiempo semejante. Porque Dios tenía que restaurar todo esto perdido. Bueno, ¿cuál era la misión acá? Crear el templo, ¿no? Bueno, acá se crearon las primeras iglesias, las grandes catedrales. En la Edad Media, todas las grandes catedrales de Europa datan de esta época. Entonces acá, con Carlomagno, comienza la construcción de grandes catedrales. Sin embargo, ellos internamente no estaban unidos, ¿no? Los reyes no habían construido el templo como Dios quería, no habían respetado ese templo como algo sagrado. Acá también, enseguida que el rey es coronado, comienza un conflicto entre el rey y el papa, entre la iglesia y el rey. Ese conflicto continuó con los hijos y con los nietos de Carlomagno. Se disputaban, la iglesia quería tener poder político, económico, religioso, etcétera, y el rey también, y no había claridad entre ellos dos. Ese poder que discutían entre ambos se prolongó esa discusión entre los hijos y los nietos. Por último, los nietos de Carlomagno continuaron también discutiendo entre ellos hasta que se dividieron. Y así comienza el periodo del reino dividido. Se dividieron entre el este y el oeste en la posición de Caín y Abel también. Y este también, recuerdan ustedes acá, que este periodo fue el periodo de los grandes profetas, como Elías, Eliseos, Jonás, Amós. Bueno, y este periodo fue el periodo de los grandes santos. Este es el periodo de San Francisco de Asís, de Santa Clara de Asís, de Santo Tomás de Aquino, de San Bernardo. Exactamente igual. Un gran periodo, muy fructífero. Este fue un periodo muy fructífero en grandes profetas. Este fue un periodo fructífero de grandes santos. Sin embargo, ellos también eran perseguidos y no eran interpretados correctamente. Y la voluntad de Dios era que ellos pudieran restaurar a la iglesia, producir la unidad y hacer que la gente se preparara para la llegada de Cristo.
Por eso San Francisco de Asís, ¿cuántos de ustedes han visto la película Hermano Sol, Hermano Luna? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, hay una parte que es, no sé cómo manifestarla, así triste, casi cómica, dolorosa, no sé. Porque en una parte Jesús le revela a San Francisco que él restaure su iglesia. Y el pobre San Francisco interpreta que tiene que restaurar una capillita que había ahí. Lo toma literalmente y va con toda su humildad, piedra sobre piedra, hasta que al final se da cuenta que Jesús le estaba diciendo que no, que restaure la iglesia, significaba restaurar la iglesia católica. ¿Se imagina la diferencia que hay, ¿no? Entre restaurar una capillita? O sea que es cómico, pero a la vez es increíble. Jesús le ordena que tiene que restaurar a su iglesia porque están preparándose para la llegada de Cristo y no están claros, no tienen claridad, habían perdido la identidad como los judíos. Habían perdido la identidad de que en realidad tenían que prepararse para recibir a Cristo. Entonces San Francisco de Asís va directamente al Vaticano y va y habla al Vaticano con toda humildad, pero ellos lo toman como si fuera un insulto, porque es como que un hombre humilde le está dando un sermón al Papa. Bueno, sí, la verdad es la verdad, no importa quién la dé. Al final se le permite a San Francisco crear la orden de los franciscanos. ¿Es una victoria o un fracaso de la Iglesia Católica? Es un fracaso. Si alguien me dice a mí que yo debo ser bueno y me da un consejo, ¿no? Yo debo cambiar. Pero lo que hizo la Iglesia es decirle a San Francisco, bueno, vamos a permitir que se cree la orden de los franciscanos, como diciendo, si ustedes quieren ser buenos, sean buenos. Pero nosotros seguimos como estamos. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era utilizar a San Francisco para que puedan cambiar, realmente cambiar. Pero no. Empezó la orden de los franciscanos y al final ellos mismos, ¿no?, terminaron medio confundidos, porque ellos tampoco están muy en claro hoy en día de que tienen que recibir a Cristo. Entonces había un gran conflicto en este periodo. Y debido a que no hubo arrepentimiento, fíjense ustedes, acá los israelitas no se arrepintieron, entonces Dios tuvo que hacer que Israel sea invadido por los asirios, destruido por los asirios, y Judá fue llevado a cautiverio en Babilonia. Entonces, debido a este fracaso, que la gente no se unía, en este periodo los cristianos unieron a todos los grandes señores feudales, a los monarcas, a los nobles de la época, juntando todo su dinero, y crearon un ejército, que eran las famosas cruzadas. ¿Recuerdan? Las famosas cruzadas, con la excusa de ir a invadir tierra de los musulmanes para recuperar Tierra Santa. En realidad la verdadera motivación era que al invadir pudieran recuperar todo lo que habían invertido, con algunas creces también. Entonces Dios hace que durante 200 años todas las cruzadas fracasaran una tras de otra. Durante 200 años hubo 7 cruzadas, todas fracasaron. Pero en cada una de esas cruzadas realmente los monarcas, los señores feudales y los líderes religiosos, la iglesia, todos habían invertido todo lo que tenían. Sin embargo, Dios hizo que fracasaran una detrás de la otra. Al igual que acá, Dios hizo que ellos sean invadidos por los asirios y destruidos y llevados en cautiverio. Bueno, acá también. Todas las cruzadas fracasaron una detrás de otra. Bueno, entonces el Papa decide mudar el Vaticano a Francia, al sur de Francia, en Aviñón. Pero cuando llegan a Aviñón, los reyes de Francia no toleran de ningún modo todo este tipo de confusión que había en la iglesia. En aquella época era común vender las indulgencias, o sea, perder el perdón de los pecados. Si una persona quería que sus pecados fueran perdonados, había un precio para pagar. Había una lista de precios. Según el pecado, tal precio. Entonces, inclusive era muy común que para las grandes personas, las grandes familias de la nobleza, era muy distinguido tener a uno de sus familiares o hijos en la posición jerarca de la iglesia. Entonces se vendían. Si alguno quería ser obispo o algo por el estilo, se vendía la posición jerárquica. No hacía falta hacer todo el curso. Entonces todo este tipo de confusión era intolerable para los reyes de Francia y al final ellos decidieron poner al Papa en cautiverio. Del mismo modo que acá hubo un cautiverio y retorno judío, acá había un cautiverio y retorno papal. El Papa por primera vez fue encarcelado al principio. Después los reyes permitieron al Papa que tome dominio solamente de la Iglesia. No podía tener dominio político, ni económico, ni social, nada, solamente poder espiritual y nada más. Entonces, esto ocurrió en Francia. Obviamente en Roma no les gustó nada esto. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a otro Papa. Entonces, había 2 papas al mismo tiempo. La Iglesia tenía 2 papas. Pero había tanto conflicto y tanta confusión entre ambos que al final la Iglesia los destituyó a los 2.
pero ellos no se fueron. Entonces se nombró a un tercer papa, y había 3 papas al mismo tiempo, un periodo de gran confusión. Al final sí, se hizo un concilio en el Vaticano, donde se destituyó a los 3, y realmente quedó un solo papa, que fue León X. Bueno, sin embargo, uno puede pensar, bueno, entonces después de tanta confusión, León X habrá empezado a hacer buena letra. Pero lo primero que empezó a hacer León X fue a vender indulgencias. Eso es muy conocido en la historia, porque León X, con la venta de las indulgencias y la venta de las bulas papales, la bula papal era como un documento, un medallón que se llevaba, que permitía privilegio al que lo tuviera, eran muy caros, y con la venta de estas cosas se construyó la Capilla Sixtina, la famosa capilla que pintó Miguel Ángel, con ese dinero. Entonces este escándalo terminó con un gran reformista que fue Lutero. Lutero, que era estudiante de teología católica, él no pudo tolerar esto. Entonces un día, fíjense, Lutero aparece en el mismo periodo que Malaquías, que fue un gran reformista también, eso no es casualidad. Entonces un día Lutero escribió 95 tesis, 95, no 1 o 2, 95 puntos, mostrando las cosas que la Iglesia Católica no estaba bien, porque él era estudiante de teología, sabía perfectamente que no tenía base bíblica, que no era correcto, que no tenía nada que ver con la Biblia, con los Evangelios, 95 tesis. Y las pegó en la puerta de la iglesia de su pueblo. Ese domingo la gente fue a misa, como siempre, pero vieron esto pegado y alguien lo sacó y lo leyó en público, y ese domingo por primera vez nadie quiso entrar a misa. Nadie entró, y esto corrió como reguero de pólvora por toda Europa, encendiendo la llama de la reforma religiosa. Entonces Lutero le devolvió a los cristianos, a través de los protestantes, ¿no? A través de los protestantes les devolvió a los cristianos la identidad de que en realidad son los elegidos para recibir a Cristo y nada más. No tiene nada que ver con los ejércitos, no tiene nada que ver con los negocios, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que no sea prepararse espiritualmente para la llegada de Cristo. Les devolvió la verdadera identidad a los cristianos, exactamente igual como hizo Malaquías. ¿Se entiende? En este periodo, entonces, el Imperio Romano era más poderoso que nunca. ¿Y acá qué pasó? Esto con Lutero comenzó en 1517. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1492? Fue cuando lo descubrieron a nosotros, ¿no? El descubrimiento de América. Y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica se puso en la posición de Roma, está en la posición de ser un imperio económico a nivel mundial. Entonces hay mucha similitud con lo que ocurrió en esta época. 400 años más tarde de Malaquías vino Cristo. 400 años después de Lutero, ¿qué pasa en la tierra? Cuando llegó Cristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. 400 años después de Lutero, está todo preparado para que el reino de los cielos, por lo menos externamente, se puede ver claramente, se pueda establecer. El hombre llega a la luna, se crean comunicaciones vía satélite, naves espaciales, computadoras, un avance tecnológico y científico tan vertiginoso como el hombre no podía soñar, en apenas 30 o 40 años, muy rápido. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Entonces, fíjense, cada uno de los periodos se repitió exactamente igual. Nadie puede decir que es casualidad. Acá hubo 400 años de esclavitud en Egipto, 400 años de persecución en Roma, 400 años de los jueces, 400 años de los patriarcas. Periodo del Reino Unido, periodo del Reino Unido. Se dividió el reino, acá también se dividió el reino. Acá fueron llevados en cautiverio, acá el Papa fue llevado en cautiverio también. Acá llegó un hombre haciéndose anunciar como el Hijo de Dios, Cristo, y acá todos los cristianos están anunciando que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo. Cualquier cristiano sabe y siente que este es el tiempo de la llegada de Cristo. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? Nosotros sabemos que Cristo llegó 400 años después de Malaquías. Y la persona que está en la posición de Malaquías es Lutero. Si sumamos 400 años, nos da 1917. Pero ahora estamos en 1993. ¿Qué está pasando en la historia humana? ¿Será posible que Cristo haya llegado ya? Eso es lo que todo ser humano debe preguntarse realmente. Y buscar a través de qué persona Dios realmente está trabajando en la tierra. Entonces, a continuación vamos a ver cómo, cuándo y dónde debe llegar Cristo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Son las 3 preguntas fundamentales que nosotros debemos contestar. ¿Sí?
Muchas gracias.